¿Puede una empresa con insolvencia financiera no quebrar? Explique. Sí, mientras la empresa sea capaz de obtener suficiente efectivo para pagar los intereses sobre la deuda, la empresa puede atrasar la quiebra. Si la empresa se recupera y empieza a tener flujos positivos, implica que se está levantando y se encamina a poder pagar sus deudas. Algunas empresas son capaces de imaginarse por un tiempo solo pagando los intereses sobre la deuda para poder volver a recuperarse, pero vale agregar que las empresas en este estado tienen más dificultades de compromiso. Por ejemplo, que un proveedor tenga la confianza de aumentar la rotación para que la empresa pueda aumentar sus pagos de 30 a 120 días. Esto quiere decir que es más difícil volver a levantarse ya que todos los compromisos son más riesgosos para los que son involucrados con las empresas, stakeholders. Explique la teoría del intercambio y la estructura de capital. Cuando hay un nivel moderado de deuda, el valor actual de los costes de insolvencia es menor al valor actual del ahorro fiscal. O sea que la probabilidad de insolvencia financiera es insignificante. Pero hay un punto donde la deuda adicional aumenta la probabilidad de que la insolvencia financiera aumente rápidamente, por lo que el valor actual de los costes de insolvencia va a ser mayor al valor actual del ahorro fiscal, disminuyendo la ventaja impositiva de la deuda. La teoría del intercambio de la estructura de capital es cuando se alcanza el óptimo, es decir, cuando el ahorro fiscal va a ser igual al valor actual de los costes de insolvencia. O sea, cuando el valor actual del ahorro fiscal debido a la deuda adicional se ve exactamente compensado por el incremento del valor actual de los costes de insolvencia. ¿Cuáles son los 4 factores que dependen de los ratios de endeudamiento de las empresas individuales, los cuales son favorables tanto para la teoría de equilibrio como para la teoría de clasificación jerárquica? Primero está el tamaño. Las empresas grandes tienden a tener ratios de endeudamiento más elevados. Segundo están los activos intangibles, donde las empresas con grandes ratios de activos fijos sobre los activos totales muestran mayores ratios de endeudamiento. Como tercero está la rentabilidad. Las empresas más rentables poseen bajos ratios de deuda. Y como cuarto está la cotización, valor contable, donde las empresas con elevados ratios de cotización, valor contable, tienen ratios de endeudamiento más bajos. ¿De qué manera afectan los impuestos a los accionistas? Los impuestos son un porcentaje de la utilidad antes de impuesto que debe pagar la empresa al gobierno. Vamos a evaluar 2 casos para explicar la manera en que afectan con y sin deuda. La deuda reduce el impuesto con el porcentaje a pagar por los intereses que ésta genera. Así, al calcular el impuesto con deuda, podemos ver que este valor será menor al impuesto calculado sin deuda. Lo que se genera entonces con la deuda es un beneficio para los accionistas. En este caso no se está considerando el riesgo que conlleva endeudarse. ¿Cuál es el objetivo de la empresa con respecto a los impuestos personales y corporativos? En principio, cuando se tienen solo impuestos corporativos, el objetivo de la empresa es minimizar la cuenta de estos impuestos. En cambio, cuando se introducen los impuestos personales, el objeto de la empresa va a ser tratar de minimizar el valor presente de todos los impuestos pagados sobre los ingresos corporativos. Ejercicio. La empresa P tiene como beneficio operativo 2 pesos. Reparte el 30% de sus beneficios como dividendos. El resto, 70%, son ganancias de capital. Suponga que el inversor marginal aplica el tipo impositivo máximo, pagando impuestos por intereses a una tasa impositiva del 35% y por dividendo y ganancias de capital a una tasa del 20%. Suponer que las ganancias de capital no se realizan de forma inmediata, por lo que los inversores recortan el tipo de efectivo de gravamen sobre la renta de las ganancias de capital a la mitad. Calcular la estructura de capital de la empresa cuando se reparte el beneficio operativo como intereses y cuando se reparte como renta a las acciones, con el fin de obtener la renta después de todos los impuestos en cada caso y luego calcular la ventaja a la deuda. La solución. Primero, la tasa impositiva de la ganancia hay que dividirla por 2 y sería un 10%. Luego, el impuesto personal sobre la renta a las acciones, que son los recursos propios, se saca con los dividendos multiplicados por su tasa el 20%, más la ganancia de capital multiplicado por el 10%, dando un 13%. Por lo tanto, el 13% de los 2 pesos sería 0,26 pesos. Luego, el impuesto personal sobre la renta por intereses sería un 35%, por lo tanto, 35% de 2 pesos daría 0,7 pesos. Luego, los impuestos de sociedad serían 35%, por lo tanto, también sería un 0,7 pesos. En la primera columna están los beneficios operativos entregados como intereses, donde los beneficios antes de impuestos hay 2 pesos, no hay impuesto de sociedad, por lo tanto el beneficio después de estos impuestos sería los mismos 2 pesos. Luego con los impuestos personales sería 0,7 pesos, dando un beneficio de renta después de todos los impuestos de 1,3. Para la renta de los recursos propios, habría que quitarle el impuesto de sociedad, que sería el 0,7 pesos, dando beneficio después de impuesto de sociedad de 1,3 pesos. Luego sacarle los impuestos personales, lo cual se hace multiplicando el impuesto personal sobre la renta de las acciones, 0,26 pesos,
por el beneficio después de impuesto social que había quedado. Eso nos da un beneficio después de todos los impuestos de 0,962 pesos. Al final se restan los dos beneficios y se da la ventaja de deuda, que sería 0,338 pesos.